¿Puedes quedarte quieto 5 minutos?, susurró Soledad, agachándose para estar a la altura del niño que corría entre las mesas del restaurante. «Pero mamá, tengo hambre», protestó Javier, sus ojos oscuros brillando con travesura. «Shh». Ella miró nerviosa hacia la entrada del resort. «Te daré algo en un momento. Solo no hagas ruido». El Hotel Maravilla de Ibiza irradiaba lujo por cada rincón. Mármol blanco, cristales que reflejaban el sol del Mediterráneo y huéspedes que gastaban en una noche lo que Soledad ganaba en un mes. Ella había aprendido a moverse como una sombra entre ellos, invisible, eficiente. 3 años trabajando allí y nadie sabía realmente quién era. Hasta hoy. Un Lamborghini negro se detuvo frente a la entrada principal con un rugido que hizo que todos los huéspedes voltearan a ver. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio al hombre que salía del vehículo. Alto, moreno, con una mandíbula que parecía esculpida en piedra. Llevaba una camisa blanca entreabierta y unos vaqueros que le quedaban como una segunda piel. Pero no era su apariencia lo que la perturbó, sino la manera en que sus ojos oscuros parecían buscar algo, o a alguien. «Alejandro Santa Cruz», murmuró el gerente del hotel, acercándose servil. «Qué honor tenerlo aquí». Soledad se quedó paralizada. Ese nombre lo había escuchado antes, en otra vida, en pesadillas que prefería no recordar. «No me importa el protocolo», dijo Alejandro con voz ronca, cansada. «Solo quiero una habitación tranquila y que no me molesten». Sus ojos recorrieron el lobby hasta detenerse en ella. Soledad sintió como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. Él la miraba con una intensidad que la atravesaba, como si pudiera ver directamente en su alma. «Señorita», el gerente le gritó, «¿puede mostrarle la suite imperial al señor Santa Cruz?». Soledad asintió, tragando saliva. Tomó las llaves con manos temblorosas y comenzó a caminar hacia los ascensores. Podía sentir la mirada de Alejandro quemándole la espalda. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó él cuando estuvieron solos en el ascensor. 3 años, respondió ella sin mirarlo, manteniendo los ojos fijos en los números que cambiaban. «¿Eres de aquí?». «No». «¿De dónde entonces?». Soledad se tensó. «De ningún lugar importante». Alejandro se acercó un paso más. El ascensor se sintió súbitamente más pequeño, más sofocante. Olía a colonia masculina y a algo más, algo peligroso. «Todo lugar es importante si hay una historia detrás», murmuró él. Las puertas del ascensor se abrieron y Soledad salió casi corriendo. Alejandro la siguió con una sonrisa divertida en los labios. «Suite imperial», anunció ella, abriendo la puerta. «Tiene vista al mar, servicio de habitación las 24 horas y...». «¿Tienes hijos?», la interrumpió él. La pregunta la golpeó como una bofetada. «¿Perdón?». «En el lobby vi a un niño corriendo hacia ti. Te llamó mamá». Soledad sintió que el corazón se le aceleraba. «No sé de qué habla». «Claro que sabes». Alejandro se acercó hasta estar a solo centímetros de ella. «Tienes los ojos más expresivos que he visto en mi vida. Mienten muy mal». Ella retrocedió hasta chocar con la pared. «Solo soy una empleada, señor Santa Cruz. Nada más». «Alejandro». Su nombre sonó como una caricia en sus labios. «Y no creo que seas solo nada, Soledad». «¿Cómo sabes mi nombre?». «Está en tu etiqueta». Él sonrió, pero había algo más en sus ojos. «Aunque tengo la extraña sensación de que ya lo sabía». Soledad sintió que las piernas le temblaban. Tenía que salir de ahí, ahora. «Si necesita algo más, puede llamar a recepción», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Espera». La voz de Alejandro la detuvo en seco. Cuando se volvió, él estaba más cerca de lo que esperaba. Tanto que podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «¿Te conozco de algún lado?», preguntó él en voz baja. «No», mintió ella, aunque su cuerpo entero gritaba lo contrario. «No nos conocemos». Alejandro extendió la mano para tomar las llaves. Sus dedos rozaron los de ella, y Soledad sintió una descarga eléctrica que la recorrió de pies a cabeza. Él también la sintió. Lo supo por la manera en que sus ojos se oscurecieron. «Gracias», murmuró él sin soltar su mano. Soledad se quedó ahí, mirándolo, perdida en la intensidad de su mirada. Por un momento,
El mundo se redujo a ese contacto, a esa conexión inexplicable que parecía existir entre ellos. Luego la realidad la golpeó. Se apartó bruscamente y corrió hacia la puerta. «Que tenga una buena estadía, señor Santa Cruz». Alejandro se quedó solo en la suite, mirando la puerta por donde ella había desaparecido. Había algo en esa mujer, algo que no podía explicar. La había visto antes, estaba seguro. Pero, ¿dónde? Caminó hacia el ventanal y miró el mar azul que se extendía hasta el horizonte. Había venido a Ibiza para escapar de su vida, de las expectativas de su padre, de la presión constante de ser un Santa Cruz. Pero ahora tenía una nueva obsesión: Soledad. Ese nombre resonaba en su mente como un eco de algo olvidado, y estaba decidido a descubrir qué era. En la planta baja, Soledad se refugió en el baño de empleados, tratando de calmar su respiración acelerada. Se miró en el espejo y vio el miedo reflejado en sus ojos. «¿Mamá?» Javier apareció en la puerta con su uniforme escolar manchado de chocolate. «¿Estás bien?» «Sí, mi amor». Ella se agachó para abrazarlo. «Solo estoy cansada». «¿Ese señor te hizo algo malo?» Soledad se tensó. «¿Qué señor?» «El que te miraba raro, el del coche bonito». «No, cielo, no me hizo nada malo». Mintió, porque Alejandro Santa Cruz ya había hecho algo terrible. Había despertado en ella sentimientos que había jurado enterrar para siempre. «Nos vamos a tener que ir otra vez, mamá». La pregunta le partió el corazón. Habían huido tantas veces, de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo, siempre escondiendo la verdad, siempre viviendo con miedo. «No, Javi, esta vez nos quedamos». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Soledad sabía que estaba mintiendo. Alejandro Santa Cruz era peligroso, no solo porque despertara en ella deseos que no podía permitirse sentir, sino porque él representaba todo lo que había estado huyendo. Y ahora, él estaba decidido a descubrir quién era ella realmente. Esa noche, después de acostar a Javier, Soledad se quedó despierta mirando por la ventana de su pequeño apartamento. Podía ver las luces del Hotel Maravilla en la distancia, y se preguntó si Alejandro también estaría despierto, pensando en ella. La idea la aterrorizaba tanto como la emocionaba, porque por primera vez en años había sentido algo más que supervivencia. Había sentido deseo, había sentido viva, y eso la convertía en la mujer más peligrosa del mundo. Una mujer que no debía existir, pero que ya no podía seguir escondiéndose. «¿Cómo te llamas, campeón?» Javier miró hacia arriba desde su helado de vainilla, encontrándose con los ojos oscuros de Alejandro. El niño estaba sentado en una de las mesas del área de piscina, balanceando las piernas mientras esperaba a que terminara el turno de su madre. «Javier», respondió tímidamente, «¿tú eres el señor del coche bonito?» Alejandro sonrió, sentándose en la silla frente a él. «Sí, soy yo». «¿Te gustan los coches?» «Sí. Mamá dice que algún día podré tener uno, pero tiene que ser cuando sea mayor y responsable. Tu mamá es muy sabia». Alejandro observó discretamente hacia el bar, donde Soledad servía cócteles, evitando deliberadamente su mirada. «¿Hace mucho que vives aquí con ella?» Javier arrugó la frente, pensativo. «Desde que era muy pequeño. Mamá dice que antes vivíamos en otros lugares, pero yo no me acuerdo». «¿Y tu papá?» La pregunta hizo que el niño se pusiera serio. «No tengo papá, solo mamá y yo». Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no quería nombrar. «¿Sabes? Yo tampoco tuve mucho tiempo con mi mamá cuando era pequeño». «¿En serio?» Los ojos de Javier se iluminaron. «¿Qué pasó?» «Ella se fue cuando yo era joven. Mi papá tuvo que criarme solo». «¿Y fue bueno contigo?» Alejandro vaciló. La verdad era complicada, llena de expectativas imposibles y presiones que un niño no debería entender. A su manera sí. «Mamá siempre es buena conmigo», dijo Javier con orgullo, «pero a veces la veo llorar cuando cree que estoy dormido». Las palabras del niño golpearon a Alejandro más fuerte de lo esperado. Levantó la vista y encontró a Soledad mirándolo fijamente desde el bar, con una expresión que mezclaba pánico y furia. «Javier», la voz de Soledad sonó tensa mientras se acercaba. «¿Qué haces aquí?»
Estaba hablando con Alejandro. Es muy simpático, mamá. Señor Santa Cruz, corrigió Soledad tomando la mano de su hijo. Y no debería estar molestándolo. No es molestia, dijo Alejandro poniéndose de pie. De hecho, me preguntaba si podrían acompañarme a cenar esta noche. No, respondió Soledad demasiado rápido. Tengo que trabajar. Tu turno terminó hace 10 minutos. ¿Cómo sabes eso? Alejandro sonrió de manera peligrosa. Porque he estado observando. El color se desvaneció del rostro de Soledad. Vamos, Javi, tenemos que irnos. Pero mamá... Ahora. El tono de Soledad no admitía discusión. Tomó la mano de Javier y comenzó a caminar hacia la salida. Soledad. La voz de Alejandro la detuvo. Te estoy haciendo una invitación, no dándote una orden. Ella se volvió lentamente. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que puedes decir no. Entonces digo no. ¿Por qué? La pregunta la desarmó. Porque no tenía una respuesta que pudiera dar sin revelar demasiado. Porque estar cerca de él la hacía sentir cosas que no podía permitirse sentir. Porque cada vez que la miraba, tenía la sensación de que podía ver directamente a través de todas sus mentiras. Porque no me parece apropiado, dijo finalmente. ¿Apropiado para quién? Antes de que pudiera responder, el cielo se abrió. La tormenta que había estado amenazando todo el día finalmente llegó, y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Los huéspedes corrieron hacia el interior del hotel, pero Soledad se quedó paralizada en el patio. ¡Mamá!, gritó Javier corriendo hacia el refugio más cercano. «Mi coche está aquí», dijo Alejandro señalando el Lamborghini. «Los llevo a casa». «No es necesario». «Soledad». Su nombre sonó como una súplica. «Por favor». Ella lo miró, empapada, con Javier temblando a su lado. Asintió. El interior del coche era lujoso y silencioso. Javier se había quedado dormido en el asiento trasero, agotado por la emoción del día. Soledad le había dado su dirección en voz baja y ahora conducían en silencio por las calles mojadas de Ibiza. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Alejandro de repente. 26. «¿Y Javier?». 8. Alejandro hizo los cálculos mentalmente. «Eras muy joven cuando lo tuviste». «Sí», murmuró ella, mirando por la ventana. «El padre no está». «¿Murió?». «No, simplemente no está». Alejandro la miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos se encontraron por un momento que se sintió eterno. «¿Sabes qué es lo extraño?», dijo él. «Tengo la sensación de que ya hemos tenido esta conversación antes». Soledad se tensó. «Imposible». «¿En serio?». «Porque juraría que...». «Para aquí», lo interrumpió ella. «Esta es mi casa». Alejandro se detuvo frente a un pequeño edificio de apartamentos. No era el barrio más elegante de Ibiza, pero tampoco el peor. Soledad comenzó a despertar suavemente a Javier. «Mamá», murmuró el niño. «Ya llegamos, mi amor, vamos a casa». Alejandro salió del coche y abrió la puerta para ayudarla. Cuando Soledad se bajó, sus cuerpos estuvieron peligrosamente cerca. Podía sentir el calor que emanaba de él, ver las gotas de lluvia en sus pestañas. «Gracias», susurró ella. «De nada». Sus manos se rozaron cuando él le entregó el paraguas que había tomado del coche. Esta vez, ninguno de los dos se apartó inmediatamente. La electricidad entre ellos era casi tangible. «Soledad», murmuró él inclinándose ligeramente hacia ella. «No», dijo ella, pero sin mucha convicción. «¿No qué?». «No hagas esto». «¿Hacer qué?». «Mirarme como si me conocieras». Alejandro sonrió, y por primera vez desde que había llegado a Ibiza, la sonrisa llegó hasta sus ojos. «Tal vez es porque siento que te conozco». «Eso es imposible». «¿En serio?». Se acercó un paso más. «Porque tengo la sensación de que has estado huyendo de mí desde el momento en que llegué». «No estoy huyendo de ti, estoy huyendo de esto». «¿De qué?». «De la manera en que me miras, de la manera en que me haces sentir, de la manera en que mi hijo ya se está encariñando contigo». La confesión salió antes de que pudiera detenerla. Alejandro la miró con una intensidad que la atravesó. «¿Y cómo te hago sentir, Soledad?». Ella levantó la vista para encontrarse con sus ojos. Por un momento, consideró decirle la verdad, que la hacía sentir viva por primera vez en años,
que la hacía desear cosas que había jurado nunca volver a desear, que la hacía soñar con una vida que nunca podría tener. Peligrosa, susurró finalmente. Bien, dijo él con una sonrisa que era pura seducción, porque tú me haces sentir lo mismo. Antes de que pudiera responder, Javier se despertó completamente. ¿Ya llegamos?, preguntó frotándose los ojos. Sí, mi amor. Vamos arriba. Alejandro los observó subir las escaleras hasta que desaparecieron en el edificio. Luego se quedó ahí, bajo la lluvia, mirando la ventana donde se había encendido una luz. Algo no encajaba. La edad de Soledad, la edad de Javier, la manera en que ella evitaba todas sus preguntas sobre el pasado. Y por encima de todo, esa sensación persistente de que ya la conocía. Esa noche, cuando llegó a su suite, Alejandro abrió su laptop y comenzó a buscar. Fotos antiguas, archivos familiares, cualquier cosa que pudiera explicar por qué Soledad le resultaba tan familiar. Y entonces la encontró. Una foto de una fiesta de Navidad en la mansión Santa Cruz, tomada hacía casi 10 años. En el fondo, casi invisible entre el personal de servicio, había una adolescente de cabello oscuro y ojos tristes. Una adolescente que se parecía extraordinariamente a Soledad. Alejandro se recostó en su silla, con el corazón acelerado. Ahora tenía más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. Él y Soledad tenían una historia que ella estaba desesperada por mantener enterrada, y él estaba determinado a descubrirla. ¿Y tú, hermosa, de dónde me estás escuchando? ¿Estás en tu casa preparándote para dormir? ¿En el trabajo durante un descanso? ¿Tal vez caminando por la calle con tus audífonos puestos? Me encanta imaginar dónde estás mientras compartimos esta historia juntos. ¿Sabes qué? Si estás disfrutando tanto como yo de esta historia de Soledad y Alejandro, me harías muy feliz si me dejas un like aquí abajo. En serio, leo cada comentario que me escribes y siempre respondo. Me encanta saber qué piensas, si te gusta hacia dónde va la historia, si hay algo que te emociona especialmente. No soy solo una voz narrando, somos tú y yo viviendo esta historia juntos. Así que cuéntame, ¿qué sientes por Alejandro hasta ahora? ¿Crees que realmente puede conquistar el corazón de Soledad? Te leo en los comentarios, hermosa. ¿Alguna vez trabajaste para mi familia? La pregunta golpeó a Soledad como un puño en el estómago. Estaba organizando las copas en el bar cuando Alejandro se acercó sigilosamente, su voz apenas un susurro que solo ella podía escuchar. No sé de qué hablas, murmuró, sin levantar la vista de las copas que temblaban en sus manos. Claro que sabes. Alejandro se apoyó en la barra demasiado cerca. Encontré una foto, Navidad del 2015. Tú estabas ahí. El vaso que Soledad sostenía se resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo. Los fragmentos de cristal se esparcieron a sus pies como pequeños diamantes rotos. «Soledad», gritó el gerente desde el otro lado del bar. «¿Qué pasa contigo hoy?» «Lo siento». «Lo limpio enseguida». Se agachó rápidamente, recogiendo los pedazos con manos temblorosas. Alejandro se agachó a su lado ayudándola. Sus dedos se rozaron cuando ambos alcanzaron el mismo fragmento. «Tenías 17 años», murmuró él, cabello largo, uniforme de mucama. «Estabas en la cocina sirviendo canapés». «Basta», susurró ella, con lágrimas amenazando con brotar. «Por favor, ¿por qué mentiste?» «Porque no quiero recordar». ¿Recordar qué? Soledad se puso de pie bruscamente, cortándose la palma con un pedazo de cristal. Una gota de sangre cayó al suelo. «Estás sangrando», dijo Alejandro tomando su mano. «Estoy bien». «No, no lo estás». Su voz se suavizó. «Deja que te ayude». Antes de que pudiera protestar, Alejandro la guió hacia la trastienda del bar. El espacio era pequeño, lleno de cajas de licor y suministros. Tomó un botiquín de primeros auxilios y comenzó a limpiar suavemente la herida. «¿Por qué te fuiste?», preguntó concentrándose en su mano. «¿Qué pasó esa noche?» «Nada que te importe. Todo lo que tiene que ver contigo me importa». Soledad levantó la vista, encontrándose con sus ojos. La intensidad ahí la desarma. «¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Pero quiero conocerte». Terminó de vendar su mano.
Quiero saber por qué tienes esa mirada triste, por qué flinches cada vez que menciono mi apellido, por qué actúas como si fueras invisible, porque es más seguro ser invisible. ¿Seguro de qué? Antes de que pudiera responder, las luces se apagaron. Un corte eléctrico había sumergido todo el hotel en oscuridad. ¿Qué pasó?, murmuró Soledad. Tormenta eléctrica, respondió Alejandro. Debe haber afectado el sistema. Estaban solos en la trastienda, en completa oscuridad. Soledad podía escuchar su respiración, sentir su presencia demasiado cerca. El espacio se sintió súbitamente más pequeño, más íntimo. No puedo salir, susurró ella, dirigiéndose hacia la puerta. Tienen que estar preguntando por mí. Alejandro se movió, bloqueando la puerta con su cuerpo. Los generadores de emergencia tardarán unos minutos en activarse. Nadie nos va a buscar aquí. Quítate de la puerta. ¿Por qué siempre huyes? Porque no tengo otra opción. Sí la tienes. Su voz sonó más cerca. Puedes quedarte. Puedes confiar en mí. ¿Confiar en ti? Una risa amarga escapó de sus labios. Tú eres exactamente la clase de persona de la que debo alejarme. ¿Y qué clase de persona soy? Rica, poderosa, acostumbrada a tomar lo que quiere sin importar las consecuencias. ¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Es lo que sé de tu familia? El silencio se extendió entre ellos, cargado de tensión. Soledad podía sentir el calor de su cuerpo, escuchar el ritmo acelerado de su respiración. Mi familia no soy yo, dijo finalmente. Y sea lo que sea que te hicieron, yo no fui parte de ello. ¿No? La voz de Soledad tembló. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué no puedes simplemente dejarme en paz? Porque desde el momento en que te vi, no he podido pensar en otra cosa. Su confesión sonó cruda, vulnerable. Porque algo en ti me llama y no entiendo qué es. Es lujuria. Nada más. ¿En serio? Alejandro se acercó más. Entonces explícame por qué cuando te miro siento como si hubiera estado esperándote toda mi vida. Soledad sintió que las piernas le temblaban. Alejandro, explícame por qué cada vez que intentas alejarte siento como si me estuviera ahogando. Para. Su voz apenas era un susurro. Explícame por qué cuando Javier me sonríe siento algo que nunca había sentido antes. Para. Por favor. ¿Por qué? ¿Porque es peligroso? ¿Porque podría hacerte daño? ¿Porque podría hacerte daño a ti? La confesión los sorprendió a ambos. Alejandro se acercó hasta que sus cuerpos casi se tocaron. ¿Y si me da igual el daño? Debería importarte. ¿Por qué? Porque tienes todo que perder y yo... Su voz se quebró. Yo no tengo nada que ofrecer. Eso no es verdad. Sí lo es. Soy una fugitiva, Alejandro. Una mujer que no debería existir. Y estar cerca de mí solo te traerá problemas. Entonces déjame decidir eso. Antes de que pudiera responder, él la acorraló contra la pared. Sus manos se apoyaron a ambos lados de su cabeza, atrapándola. «Puedes huir, Soledad», murmuró, su aliento cálido contra su oreja. «Pero yo también puedo seguirte». «¿Por qué harías eso?» «Porque por primera vez en mi vida he encontrado algo que vale la pena perseguir». Sus labios estaban peligrosamente cerca. Soledad podía sentir la tensión eléctrica entre ellos, más intensa que cualquier tormenta. «No deberías», comenzó a decir. «¿No debería qué? ¿No debería desear tocarte? ¿No debería soñar contigo cada noche? ¿No debería querer protegerte de lo que sea que te asuste tanto? Alejandro, no debería hacer esto». Sus labios se encontraron en la oscuridad. El beso fue explosivo, cargado de semanas de tensión reprimida. Soledad se derritió contra él, sus defensas colapsando como un castillo de naipes. Era fuego líquido, era electricidad pura. Era todo lo que había estado negándose a sí misma. Sus manos se enredaron en el cabello de él, atrayéndolo más cerca, más profundo. Alejandro la besó como si fuera la última mujer en la tierra, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Sus manos exploraron su cintura, su espalda, memorizando cada curva. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto es un error», murmuró Soledad, aunque sus brazos seguían rodeando su cuello.
el mejor error que he cometido en mi vida. Las luces se encendieron súbitamente, bañándolos en una luz cruda que hizo que la realidad regresara como una bofetada. Soledad lo empujó con lágrimas en los ojos. No, no debería haber pasado. ¿Por qué? ¿Porque fue perfecto? Porque fue una mentira. Su voz se quebró. Todo lo que soy es una mentira. Entonces cuéntame la verdad. Soledad se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin volverse. La verdad es que no deberías enamorarte de mí, Alejandro. No valdría la pena. Demasiado tarde. Ella se volvió, con el corazón rompiéndose en su pecho. ¿Qué? Que ya es demasiado tarde. Ya me enamoré de ti. Las palabras la golpearon como un tsunami. Soledad se llevó la mano a la boca, tratando de contener un sollozo. Javier, susurró finalmente. Javier no es mi hijo de sangre. Y con esa confesión salió corriendo, dejando a Alejandro solo con la revelación que cambiaría todo entre ellos. Su madre se llamaba Carmen Ruiz. Tenía 17 años cuando lo tuvo. Soledad y Alejandro caminaban por la playa desierta, con Javier correteando por la arena, construyendo castillos que las olas destruían una y otra vez. Era su día libre, y después de 3 días evitándolo, finalmente había accedido a contarle la verdad. Trabajaba en las cocinas de la mansión Santa Cruz. Continuó mirando las gaviotas que volaban sobre sus cabezas. Nadie sabía que estaba embarazada. Escondía la barriga bajo delantales grandes. Alejandro caminaba en silencio a su lado, procesando cada palabra. No la presionaba, no hacía preguntas, solo escuchaba. Carmen era frágil, muy joven, muy asustada. El padre del bebé la había abandonado en cuanto se enteró del embarazo. Soledad se detuvo, recogiendo una concha del mar. Tuvo a Javier en el hospital público, pero no tenía documentos en regla. Estaba ilegal en el país. ¿Qué pasó después? Intentó volver al trabajo, pero estaba demasiado débil. Tuvo complicaciones después del parto, una infección que no se trató a tiempo. Su voz se quebró ligeramente. Murió 3 semanas después. Alejandro se detuvo. Dios mío, Soledad. El hospital me llamó porque yo era su contacto de emergencia. Cuando llegué, Javier estaba solo en una cuna, llorando. Tenía 3 semanas de vida y nadie más en el mundo. ¿Y tú? Tenía 18 años recién cumplidos. No sabía nada sobre bebés, no tenía dinero, ni casa propia, pero no podía dejarlo ahí. Se volvió hacia Alejandro con ojos brillantes. ¿Sabes lo que pasa con los bebés sin documentos? ¿Los que no pueden probar su identidad? Alejandro negó con la cabeza, aunque temía la respuesta. Desaparecen en el sistema, o van a familias que los ven como mano de obra gratuita, o peor. ¿Por eso huiste? Falsifiqué los documentos, dije que era mi hijo. Me convertí en Carmen Soledad Ruiz para que él pudiera tener una madre legal. Sonrió amargamente. Mi verdadero nombre es María Soledad Vega. Alejandro se sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. María Soledad Vega. Ese nombre, ¿lo recuerdas? Mi padre. Alejandro cerró los ojos recordando. Hubo un escándalo esa Navidad. Una empleada había robado dinero. Se llamaba María. No robé nada, dijo Soledad con firmeza. Tomé los ahorros que Carmen había escondido para el bebé, dinero que había ganado trabajando 12 horas al día en las cocinas de tu familia, dinero que le pertenecía a Javier. Por eso tu padre me vio tomando el dinero del armario de Carmen. Nunca me dejó explicar, solo gritó ladrona y amenazó con llamar a la policía. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Esa noche tomé a Javier y huí. Llevamos 9 años huyendo. Alejandro se pasó las manos por el cabello, abrumado. Todo encajaba ahora. Su miedo, su secretismo, la manera en que se tensaba cada vez que mencionaba a su familia. Soledad. Mi padre. Tu padre arruinó mi vida, dijo con voz tranquila, sin amargura. Pero también me dio a Javier. Y Javier es lo mejor que me ha pasado. ¡Alejandro!, gritó Javier desde la orilla. «Ven a ayudarme. Mi castillo se está cayendo». Alejandro miró a Soledad, pidiendo permiso silenciosamente. Ella asintió. Los siguientes minutos los pasaron construyendo castillos de arena,
riendo cuando las olas los derribaban, corriendo por la playa como una familia de verdad. Alejandro levantó a Javier en sus hombros, dándole vueltas hasta que el niño gritaba de felicidad. Soledad los observaba desde la distancia, con el corazón partiéndose. Javier había encontrado la figura paterna que siempre había necesitado, y Alejandro parecía completamente natural en ese papel. ¿Por qué nunca lo intentaste?, preguntó Alejandro cuando Javier se alejó persiguiendo cangrejos. ¿Buscar ayuda legal, pelear el caso? ¿Con qué dinero? ¿Con qué conexiones? Soledad se sentó en la arena. Era una empleada doméstica indocumentada contra una de las familias más poderosas del país. No tenía oportunidad. ¿La tienes ahora? ¿Qué quieres decir? Alejandro se sentó a su lado tomando su mano vendada. Quiero decir que ya no estás sola. Alejandro, quiero decir que puedo ayudarte. Tengo recursos, contactos, dinero para contratar a los mejores abogados. ¿Y por qué harías eso? Él se volvió hacia ella con una intensidad que la atravesó. Porque te amo. Porque amo a ese niño como si fuera mío. Porque quiero darte la vida que mereces. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo. Se acercó más. He estado toda mi vida preguntándome cuál era mi propósito. ¿Por qué tenía todo este privilegio? Ahora lo sé. Era para encontrarte, para protegerte, para darte a ti y a Javier el futuro que merecen. Es demasiado complicado. El amor siempre es complicado. Tu familia nunca lo aceptaría. Mi familia no decide por mí. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. Miró la pantalla y su expresión se endureció. «Es mi padre», murmuró. «¿Vas a contestar?» «No tengo opción». Deslizó el dedo sobre la pantalla. «Papá». Incluso desde donde estaba sentada, Soledad podía escuchar la voz autoritaria de Arturo Santa Cruz del otro lado. «Alejandro, necesito que regreses inmediatamente a Madrid. Tenemos una reunión importante mañana por la mañana. Estoy ocupado. Esto no es una petición, hijo. Es una orden. El jet estará esperándote en 2 horas. Dije que estoy ocupado». Un silencio tenso siguió. Luego, la voz de Arturo se volvió peligrosamente suave. «¿Esto tiene que ver con esa mujer?» Alejandro se tensó. «¿Qué mujer?» «No me tomes por tonto, Alejandro. Sé exactamente dónde estás y con quién estás. Y si valoras tu futuro, terminarás esa pequeña aventura ahora mismo». «No es una aventura». «¿No? Entonces es peor de lo que pensé». La voz de Arturo se volvió helada. 2 horas, Alejandro. O tendré que ir yo mismo a buscarte». La llamada se cortó. Alejandro se quedó mirando el teléfono con una expresión que Soledad nunca había visto antes. Furia pura. «¿Qué va a pasar?», preguntó ella en voz baja. «Nada». Alejandro guardó el teléfono. «No voy a ir». «Alejandro, si es importante, tú eres importante. Javier es importante». Se volvió hacia ella tomando su rostro entre sus manos. «Nada de lo que mi padre pueda decir o hacer va a cambiar eso. Pero...» Él la silenció con un beso, suave, tierno, lleno de promesas que no sabía si podría cumplir. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», murmuró contra sus labios. «¿Qué? Que salvaste a un niño que no era tuyo, que sacrificaste tu vida entera por él, que lo amas tan profundamente que estuviste dispuesta a vivir en las sombras con tal de protegerlo. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No, no cualquiera». Sus ojos se suavizaron. «Eres la mujer más fuerte y más valiente que conozco, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que mereces ser amada sin condiciones». En la distancia, Javier corría hacia ellos con una sonrisa radiante, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba, porque mientras Alejandro hacía promesas de amor eterno, un jet privado ya estaba siendo preparado en el aeropuerto. Y Arturo Santa Cruz estaba a punto de convertir su amenaza en realidad. La felicidad que habían encontrado en esa playa estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más cruel posible. Arturo Santa Cruz llegó al Hotel Maravilla como una tormenta. 3 SUVs negros se detuvieron frente a la entrada principal, y los huéspedes se apartaron instintivamente cuando el patriarca de la familia emergió del vehículo central. Era un hombre imponente a los 65 años.
cabello plateado perfectamente peinado, traje italiano impecable y una presencia que comandaba respeto inmediato. Sus ojos grises, idénticos a los de Alejandro, escanearon el lobby como un depredador evaluando su territorio. «Señor Santa Cruz», el gerente del hotel prácticamente corrió hacia él. «¡Qué honor! ¿Dónde está mi hijo?». La voz de Arturo cortó el aire como una cuchilla. En la piscina, creo. Sé con quién está». Arturo caminó con pasos medidos hacia el área de la piscina. Los empleados se apartaban a su paso como el mar rojo. Su mirada se fijó inmediatamente en Alejandro, que estaba enseñando a Javier a nadar en la piscina infantil. «Alejandro». La voz de su padre hizo que Alejandro se pusiera rígido. Se volvió lentamente, con Javier aún aferrado a su cuello. «Papá, pensé que habíamos acordado que no vendrías». «Nunca acordamos eso». Los ojos de Arturo se fijaron en Soledad, que estaba de pie junto a la piscina, visiblemente pálida. «Y veo que tenía razón al venir». «¿Quién es el señor?», susurró Javier al oído de Alejandro. «Es mi padre», respondió Alejandro, saliendo del agua con el niño en brazos. Arturo estudió a Javier con la misma intensidad que estudiaría un documento legal. El niño se escondió detrás de Alejandro, intimidado por la presencia imponente del hombre mayor. «Necesito hablar contigo. Ahora». La orden no admitía discusión. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí». «No creo que sea apropiado delante del niño». Soledad se acercó rápidamente. «Javi, ven conmigo, vamos a cambiar tu ropa». «Pero mamá, quiero quedarme con Alejandro». «Ahora, Javier». El tono de Soledad hizo que el niño obedeciera inmediatamente. Cuando se alejaron, Arturo esperó hasta que estuvieran fuera del alcance del oído. «¿Has perdido completamente la razón? ¿Perdón? ¿Crees que no sé quién es esa mujer?». Arturo se acercó un paso. «María Soledad Vega, la empleada que robó dinero de la mansión hace 9 años. Ella no robó nada». «¿Te lo dijo ella?». Una sonrisa cruel apareció en los labios de Arturo. «Por supuesto que lo hizo. Y tú, como el ingenuo que eres, le creíste». «Sé la verdad sobre Carmen Ruiz y el bebé». La expresión de Arturo no cambió, pero algo frío pasó por sus ojos. «¿Qué verdad?». «Que Soledad salvó a ese niño cuando nadie más lo haría. Que tú la acusaste injustamente. Que la obligaste a huir cuando solo estaba tratando de hacer lo correcto. Lo correcto habría sido dejar que las autoridades manejaran la situación». «¿Las autoridades?». Alejandro se rió amargamente. «¿Te refieres a las mismas autoridades que habrían puesto a Javier en un orfanato? ¿O las que lo habrían deportado a un país que nunca conoció? Ese niño no es tu problema. Es mi familia». La declaración cayó entre ellos como una bomba. Arturo se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su hijo. «¿Tu familia?». Su voz se volvió peligrosamente baja. «Alejandro, eres el heredero de un imperio que vale billones. Tienes responsabilidades, compromisos que nunca elegí. ¿Y vas a tirar todo eso por una fugitiva y un bastardo?». La bofetada sonó como un disparo. Arturo se tambaleó, más por la sorpresa que por la fuerza del golpe. «No vuelvas a llamarlos así». La voz de Alejandro tembló de furia contenida. «Nunca». Arturo se tocó la mejilla, sus ojos ahora brillando con una ira fría. «Veo que ella ya te ha lavado el cerebro completamente. Ella me ha mostrado lo que es el amor verdadero». «¿Amor?». Arturo se rió. «Hijo, tú no sabes nada sobre el amor. Esa mujer te está usando. Ve una oportunidad de asegurar su futuro y el del niño, y tú eres su boleto dorado». «Estás equivocado». «¿En serio? Entonces pruébamelo». Arturo se acercó más. «Aléjate de ella por 6 meses. Si realmente te ama, esperará. Si no, no voy a alejarme de ella. Entonces me obligas a tomar medidas más drásticas». Antes de que Alejandro pudiera preguntar qué quería decir, 2 hombres de traje aparecieron detrás de Arturo, guardaespaldas, pero también algo más. Tenían la postura rígida de exmilitares. «¿Qué es esto?». «Seguridad adicional. Parece que mi hijo se ha involucrado con elementos peligrosos». En ese momento, Lucía, la compañera de trabajo de Soledad, se acercó nerviosamente. «Señor Santa Cruz», comenzó con voz temblorosa. «¿Sí? Yo
Yo tengo información sobre Soledad, sobre quién es realmente. Alejandro sintió que el estómago se le revolvía. Lucía, no... Lo siento, Alejandro, pero necesito este trabajo. Tengo familia que mantener. Se volvió hacia Arturo. Ella falsificó documentos. Se está haciendo pasar por otra persona. El niño oficialmente no existe. Arturo sonrió. Gracias, señorita. Lucía Morales. Señorita Morales, su información será muy útil. Se volvió hacia Alejandro. Como ves, tu familia está construida sobre mentiras. Fraude de identidad es un delito grave. Papá, por favor, tienes una elección, Alejandro. Arturo sacó su teléfono. Puedes venir conmigo ahora mismo, regresar a Madrid y retomar tu vida real. O puedo hacer una llamada y que la policía venga por ella. ¿La estás chantajeando? Estoy protegiendo a mi familia. Sus ojos se endurecieron. Y esa mujer no es parte de mi familia. Si haces eso, nunca te lo perdonaré. Pero estarás vivo y libre y con el futuro que te corresponde. Alejandro miró hacia donde Soledad había desaparecido con Javier. Podía elegir su amor o su libertad, su corazón o su futuro, su familia real o la familia que había elegido. ¿Y si vengo contigo?, preguntó finalmente. ¿La dejarás en paz? Si prometes no volver a buscarla, sí. ¿Me das tu palabra? Te doy mi palabra. Alejandro cerró los ojos, sintiendo como si le estuvieran arrancando el corazón del pecho. Necesito despedirme. Tienes 5 minutos. Cuando Alejandro encontró a Soledad en el vestuario, ella ya sabía. Lo vio en sus ojos, en la manera en que sus hombros se habían hundido en derrota. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó con voz tranquila. 5 minutos. Ella asintió, como si hubiera estado esperando este momento desde el primer día. Javi está cambiándose. No sabe nada aún. Soledad, no. Ella se acercó poniendo un dedo sobre sus labios. No digas nada que me haga más difícil dejarte ir. No quiero dejarte ir, pero tienes que hacerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los dos lo sabíamos desde el principio. Alejandro la atrajo hacia él, besándola con desesperación. Un beso que sabía a lágrimas y a despedida. Un beso que intentaba decir todo lo que no tenían tiempo de expresar. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Te amo tanto que duele. Y yo te amo a ti». Ella tocó su rostro suavemente. «Pero tú naciste para tener el mundo, yo para sobrevivir escondida de él. Voy a encontrar una manera». «No». Su voz se hizo firme. «No desperdicies tu vida esperando por algo que nunca podrá ser». «¿Mamá?». La voz de Javier los interrumpió. «¿Por qué están llorando?». Soledad se separó de Alejandro, secándose las lágrimas rápidamente. «No estamos llorando, mi amor. Solo Alejandro tiene que irse». «¿Por cuánto tiempo?». Alejandro se agachó hasta la altura del niño. «Por mucho tiempo, campeón. ¿Pero vas a volver?». La pregunta lo destrozó. «No lo sé». Javier lo abrazó con la fuerza de un niño de 8 años que no entiende por qué los adultos se van. «Te voy a extrañar». «Y yo a ti». Alejandro miró a Soledad por encima de la cabeza del niño. A los dos. Cuando salió del vestuario, Arturo lo estaba esperando. «¿Listo?». Alejandro no respondió. Simplemente caminó hacia los SUVs, sintiendo como si dejara su alma atrás. Esa noche, desde su habitación en el Hotel de Madrid, donde su padre lo había alojado, Alejandro miró por la ventana hacia la ciudad que alguna vez había sido su hogar. Pero ya no se sentía como en casa. Su hogar estaba en Ibiza, con una mujer que se hacía llamar Soledad y un niño que lo había llamado familia. Y aunque había prometido no buscarla, en su corazón ya estaba planeando su regreso. 3 meses después. La sala del tribunal estaba llena de periodistas. Las cámaras parpadeaban sin cesar mientras Alejandro Santa Cruz, hijo, entraba por las puertas principales, cargando una caja de documentos. Su aparición causó un murmullo que se extendió por toda la sala como una onda. «¿Es cierto que va a testificar contra su propio padre?», gritó un reportero. «¿Confirma las acusaciones de corrupción?», preguntó otro. Alejandro no respondió. Sus ojos buscaron entre la multitud hasta encontrar lo que buscaba. Soledad, sentada en la tercera fila,
con Javier a su lado. Ella llevaba un vestido azul marino sencillo pero elegante, el cabello recogido en un moño bajo. Parecía frágil, pero había una determinación férrea en sus ojos. Al verlo, Javier levantó la mano en un pequeño saludo. Alejandro sonrió por primera vez en meses. «Señor Santa Cruz», lo interceptó el abogado defensor de Soledad. «¿Está seguro de esto? Una vez que entregue esos documentos no hay vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Los documentos que Alejandro había entregado a la prensa 3 días antes habían causado un terremoto en la sociedad española. Décadas de corrupción, sobornos a funcionarios públicos y el encubrimiento sistemático de casos como el de Carmen Ruiz, todo meticulosamente documentado en los archivos privados de Arturo Santa Cruz. El tribunal llama a la señorita María Soledad Vega al estrado. Soledad se levantó, sus piernas temblando ligeramente. Había ensayado este momento durante semanas, pero ahora que llegaba el momento, sentía como si no pudiera respirar. «Javi, pórtate bien», le susurró a su hijo. «Mamá regresa en un momento». «¿Va a estar bien?», preguntó el niño, notando su nerviosismo. «Sí, mi amor, todo va a estar bien». Cuando Soledad llegó al estrado, el silencio en la sala era ensordecedor. Todas las cámaras se dirigieron hacia ella, y por un momento se sintió desnuda bajo tantas miradas. «¿Jura decir la verdad? ¿Toda la verdad y nada más que la verdad?». «Lo juro». El fiscal se acercó con una sonrisa tranquilizadora. «Señorita Vega, por favor cuéntenos en sus propias palabras lo que ocurrió la noche del 24 de diciembre de 2015. Soledad respiró profundamente. Carmen Ruiz había muerto 3 días antes. Javier tenía 3 semanas de vida y estaba solo en el mundo. Fui a la mansión Santa Cruz a recoger sus pertenencias personales. ¿Y qué encontró allí? Carmen había estado ahorrando dinero para el bebé, pequeñas cantidades que guardaba en una caja de zapatos en su armario. Era dinero que había ganado trabajando horas extra, lavando ropa para otros empleados, cualquier cosa para asegurar el futuro de su hijo. ¿Cuánto dinero era? 800 euros. No mucho para algunas personas, pero para Carmen era una fortuna. Su voz se quebró ligeramente. Era todo lo que tenía para darle a Javier. ¿Y qué pasó cuando tomó ese dinero? El señor Arturo Santa Cruz me vio, gritó ladrona y amenazó con llamar a la policía. Traté de explicarle que el dinero era para el bebé, que Carmen había muerto, pero no me escuchó. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Esa noche huí con Javier. ¿Por qué no buscó ayuda legal entonces? Soledad se rió amargamente. ¿Con qué recursos? Era una empleada doméstica de 18 años contra una de las familias más poderosas del país. ¿Quién me habría creído? ¿Y el falsificar los documentos de Javier? Fue la única manera de protegerlo. Sin documentos legales, habría desaparecido en el sistema. O peor. Miró directamente a la cámara. No soy su madre de sangre, pero soy la única que nunca lo ha abandonado. En la galería, Lucía se removió incómoda en su asiento. La culpa la había estado carcomiendo desde que había traicionado a Soledad, y cuando se acercó el momento de su testimonio, se puso de pie. «Su señoría», dijo con voz temblorosa, «yo también quiero testificar». El juez levantó una ceja. «¿Y ustedes?» «Lucía Morales. Trabajé con Soledad en el Hotel Maravilla. ¿Tiene información relevante para este caso?» «Sí, su señoría». Lucía miró a Soledad con lágrimas en los ojos. «Quiero testificar a favor de la defensa». Durante los siguientes 30 minutos, Lucía contó todo. Cómo había visto a Soledad trabajar dobles turnos para mantener a Javier, cómo había rechazado ofertas de hombres ricos que podrían haber solucionado sus problemas financieros, cómo había sacrificado sus propios sueños para darle al niño una vida estable. «Nunca he conocido a una madre más dedicada», concluyó Lucía, «y me avergüenzo de haberla traicionado por miedo». Cuando llegó el momento del veredicto, la tensión en la sala era palpable. El juez, un hombre mayor con décadas de experiencia, se aclaró la garganta. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal determina que la señorita Vega actuó bajo circunstancias extraordinarias para proteger a un menor vulnerable.
Los cargos de fraude de identidad son desestimados. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Además, continuó el juez, considerando el testimonio sobre las capacidades maternales de la señorita Vega y el bienestar del menor, este tribunal otorga la custodia legal permanente de Javier Ruiz a María Soledad Vega. Soledad se desplomó en su silla, sollozando de alivio. En la galería, Javier gritó de alegría, corriendo hacia el estrado. ¡Mamá! ¡Ganamos!, gritó, abrazándola con fuerza. Sí, mi amor, ganamos. Mientras tanto, en una pantalla de televisión en las oficinas de Santa Cruz Corp, Arturo observaba la cobertura con una expresión pérea. Su imperio se desmoronaba a su alrededor, sus cuentas bancarias congeladas, su reputación en ruinas. Su secretaria entró nerviosamente. «Señor Santa Cruz, los inversionistas están pidiendo su renuncia inmediata». Arturo apagó la televisión. «Dígales que la tendrán». Más tarde esa noche, Alejandro caminó solo por la playa de Ibiza. Era el mismo lugar donde había conocido a Soledad, donde había jugado con Javier, donde había descubierto lo que realmente significaba el amor. Los meses separados de ellos habían sido los más largos de su vida. Había usado ese tiempo para investigar, para reunir evidencia, para planear su venganza contra su padre, pero también para reflexionar sobre quién era realmente cuando no tenía el apellido Santa Cruz como escudo. ¿Alejandro? Se volvió. Soledad estaba ahí, silueteada contra las luces del paseo marítimo. Parecía un espejismo, demasiado perfecta para ser real. «Hola», dijo simplemente. «Hola». Se miraron durante un largo momento, sin saber qué decir después de tanto tiempo. Había tanto que explicar, tanto que perdonar. «¿Javier?» Durmiendo en casa de Lucía. Quería hablar contigo primero. «¿Cómo estás?» «Libre. Por primera vez en 9 años, soy completamente libre». Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. «Gracias. No me agradezcas. Debería haber luchado por ti desde el principio. Hiciste lo que pudiste». «No. Dejé que mi padre me manipulara. Dejé que el miedo me controlara. Se acercó un paso. Te abandoné cuando más me necesitabas. Pero regresaste». «Sí, regresé. Otro paso. Y si me dejas, nunca volveré a irme». Soledad sonrió, y fue como si el sol hubiera salido después de meses de oscuridad. ¿Qué pasó con ser el heredero de un imperio? El imperio se acabó. Mi padre fue arrestado esta mañana. Alejandro se encogió de hombros. Resulta que cuando entregas a la prensa décadas de evidencia incriminatoria sobre tu propia familia, las consecuencias son significativas. ¿Te arrepientes? ¿De traicionar a mi padre? No. ¿De lastimarte a ti? Todos los días. Soledad se acercó hasta estar a centímetros de él. Podía sentir su calor, su presencia, todo lo que había extrañado durante esos meses interminables. «¿Sabes qué es lo extraño?», murmuró ella. «¿Qué? Ya no soy una fugitiva. Ya no tengo que esconderme, pero ahora tú eres el que no tiene nada». Alejandro sonrió tomando su rostro entre sus manos. «Me equivoqué antes. Dije que naciste para sobrevivir escondida del mundo, pero no es cierto. No, naciste para ser amada, completamente, sin condiciones, sin miedo». Sus labios rozaron los de ella. «Y yo nací para amarte». El beso fue diferente esta vez. No había desesperación, no había la sensación de tiempo prestado. Era una promesa, un compromiso, un futuro. Cuando se separaron, Alejandro sonrió. «Ya no soy heredero de nada, pero puedo ser tuyo si todavía me quieres». «Siempre te he querido», susurró ella, incluso cuando pensé que era imposible. En la distancia, una pequeña figura corría hacia ellos por la arena. Javier había escapado de casa de Lucía. «Alejandro, regresaste», gritó lanzándose a sus brazos. Alejandro lo levantó, abrazándolo con fuerza. «Regresé, campeón, y esta vez me quedo». «¿Para siempre?» «Para siempre». Los tres se abrazaron en la playa bajo las estrellas, finalmente libres de correr, libres de esconderse, libres de amar. Por primera vez en sus vidas, Soledad sonrió sin miedo. Ahora
Podemos vivir en silencio, pero sin huir. Y mientras las olas lavaban sus pies y Javier reía entre sus brazos, Alejandro supo que había encontrado su verdadero hogar.